consejo del ATM-Tránsito de Traemos el pulso de nuestra ciudad. Sí. Siniestro de tránsito en las calles 10 de agosto y Avenida del Ejército. Nuestro agente asiste en el lugar. Por favor, maneje con atención. Facilitamos tu viaje. ATM Todo por Guayaquil. Muy bien. ¿Quién lo pone, lo enciende a la asambleísta? Sí, porque vino apagado. Sí, vino apagado, pero ya está. Es que lo pusimos ahí en el intermedio. Bueno, empecemos. Por ahí empezamos. Por la inseguridad. ¿Ah? Sí, señor. Hay un proceso de pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, presentado por los asambleístas. ¿Están en ese camino ustedes? A propósito de lo ocurrido con el abogado Raúl Lledó esta mañana. Buenos días nuevamente. Buen día, asambleísta. En materia de seguridad ciudadana, el gobierno ha fallado rotundamente. Y eso no son simples percepciones, sino realidades que atormentan al ciudadano. La experiencia pues no es un accidente. La falta de liderazgo y de conocimiento en esta materia ha demostrado que es un error craso gubernamental. Y aquí o se conectan con los sentimientos, con la demanda ciudadana, o esto se va a complicar muchísimo más. Ya la enteleque gubernamental de la reinstitucionalización suena muy bonito, todos estamos de acuerdo, no por el gobierno, no porque es necesario institucionalizar el país. El tema de las reformas y la reforma económica, quedan 21 meses de gobierno, ¿no? Y así sigue dilatando el tema. Pero lo de la seguridad y la falta de empleo no amerita pues dilatoria alguna. Veo que en el juicio político, aparte de presuntas irregularidades de orden administrativo que tendrá que determinar la Contraloría, y yo no estoy para perder mi tiempo para discutir si un ministro del Interior o gobierno debe o no debe tener seguridad 24 horas, debe tenerla, yo no estoy diciendo, por ahí no va el debate ni lo voy a desviar, pero evidentemente cuando uno interpela a un ministro de Estado, cuando uno lo juzga y propende a su censura, lo que está haciendo, y así es lo que establecía el derecho político, es censurando la política de un régimen en esa materia en la cabeza de un ministro. Así siempre fue, más allá del error o del incumplimiento puntual. Cuando, y aquí que le gusta la historia a Ramiro Cepeda, cuando Febres Cordero censuró al ministro Pero Blum, en caso puntual, pero me voy a referir al de Ortega Gómez, con el tema de la política Ministro de Recursos naturales, por subir los precios de los combustibles, estaba censurando al régimen del doctor Hurtado en la cabeza del ministro Ortega Gómez. Así siempre ha sido. Bueno, el tema de seguridad, pues es obvio que el tema hace agua por todos lados a un gobierno que no sabe dónde diablos está parado en el tema, y esa para mí debe ser la causal principal de un proceso político al cual obviamente tienen el debido derecho a la defensa política, y el pueblo tiene también la obligación de saber qué es lo que hacen sus representantes. Así que eso ha sido presentado, tendrá los canales pertinentes para que se pueda esclarecer. Pero hay dos cosas fundamentales, usted los conoce muy bien. El último o el más reciente es esta reunión que mantuvo el presidente de la Asamblea, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado, entre otras autoridades, con la alcaldesa de Medellín. 15 de julio, esa reunión, el 25 de julio se iba a firmar un convenio para poder trabajar por la seguridad de esta gran ciudad, que es la de mayor población, que es la de mayor inseguridad, y establecer algo. Y resulta que no se dio. ¿Cómo entiende usted eso? Inexplicable, porque el tema de la seguridad es un tema complejo. Hasta los que saben pueden fallar. Ahora imagínense lo que solo se dedicaba a cuentear toda su vida y se encontraron con el poder político. Es más grave aún. Mire, la seguridad ciudadana tiene que ver vista en sentido integral. Es la suma de acciones debidamente coordinada, financiada y con respectiva rendición de cuentas públicas, sumando todos los esfuerzos, respetando las competencias, sí. Y ese es el ánimo de ese convenio, que por ciertas triquiñuelas o yo no sé qué diablos no se lo firmó ese día. Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha adoptado una política de sumatoria de un gran esfuerzo nacional de lo que debe ser un plan de seguridad a la cabeza del presidente de la República, sin perjuicio de toda la colaboración que se va a brindar. Yo aquí quiero hacer una abstracción. Venía escuchando tus señalamientos bastante oportunos. Esta semana en la Asamblea continuamos con los debates del Código Integral Penal, donde se incorporó
aprobado en primer debate la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. ¿Y qué es lo que establecía? Miren, señores, pueblo ecuatoriano, aquí o cada uno hace lo que le corresponde y es su obligación legal y de competencia, o aquí no servirá ninguna ley del mundo, por más hermosa y bien redactada que esté, si no hay esa voluntad. Yo, por ejemplo, el gobierno, con una actitud firme, decidida, sin contemplación alguna, a quienes viven al margen de la ley, es decir, a los criminales y a los delincuentes. ¿Por qué? Porque el primer deber del Estado es precautelar la vida y los bienes de sus ciudadanos. Esa es su obligación cardinal. Le sumo yo educación y salud pública. Todo lo demás, mi querido amigo, puede ser inclusive hasta delegado al sector privado, pero no la seguridad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el Estado, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza pública. Es la que tiene que poner a la policía a salvaguardar a la gente, no ser alcahuete de los criminales. Segundo, sí, un Congreso Nacional donde podemos reformar, mejorar, ampliar leyes ya existentes que no se aplican. Pero si eso sirve para que no tengan pretexto alguno, podemos hacerlo. Y creo que hay una gran convergencia, una gran sumatoria de esfuerzos en ese sentido. Después de mucho batallar jurídicamente, pero no conceptualmente, no en el ánimo de tener un mismo norte, uno de los artículos que fue más discutido en la Ley de Seguridad Ciudadana que se propuso en Guayaquil por todos los partidos políticos liderados por Nebot, era el famoso hecho de que se pueda mostrar el rostro de los presuntos delincuentes detenidos en delitos flagrantes, es decir, con manos en la masa, pero no en cualquier delito, no, en los delitos execrables, en los delitos atroces, en los que no dejan dormir a los ciudadanos, es decir, en el asesinato, en la violación, en el secuestro, robo con fuerza, todo lo que tiene que ver con delitos contra la violencia intrafamiliar y agresión sexual. El Código Penal tiene cientos de artículos, pero estos, reitero, son los que atormentan. Eso que todo el mundo puede estar de acuerdo, hubo dudas jurídicas, por eso fue que durante meses hubo una batalla conceptual, si cabe la palabra, choque de ideas, jamás de norte, entre un garantismo, porque las personas son presuntos delincuentes, tú eres culpable, y aquí ilustra abogado, cuando te sentencia y la sentencia está en firme. Justamente con el tema de los medios de comunicación, pues creo que ya hay un consenso en ese sentido, y esa puede ser una de las vías por la cual la sociedad sepa quiénes son los que atentan contra su seguridad ciudadana. Pero nada de esto va a servir, y aquí en adelante voy a ser bastante enfático aquello porque se la están sacando de agache y gratis, si los jueces y los fiscales no se comprometen, no se capacitan, no son honestos y no aplican la ley y cumplen con su deber fundamental. Porque no hay mayor forma de corrupción que quienes tengan que impartir justicia la denieguen. No hay mayor forma de corrupción que quienes tienen que salvaguardar la vida de las personas aplicando la justicia, lastimosamente permitan que quienes se robaron la vida, que es lo más grande que tiene el ser humano, vivan en la impunidad. Así que, señores, y la sociedad debe estar atenta. Cuidado ahora que vemos en la prensa que hay cambio de jueces, que la Corte Nacional, que la evaluación, que hay unos señores ahí que van a evaluar casi todos políticos. Cuidado, esto va a terminar siendo que te quito a los tuyos para poner a los míos. Eso a la ciudadanía, a la sociedad no le interesa. Lo que le interesa es tener jueces y fiscales que sin perjuicio que atrapen a los de cuello blanco, que está muy bien, atrapen a los criminales, atrapen a los asesinos. Y a ustedes que les gusta la historia, se dan cuenta que en muchos países en el mundo, Estados Unidos incluido, grandes carreras políticas han nacido ¿de dónde? De los fiscales y los jueces, Rudolph Giuliani, el mismo Bill Clinton, que se pusieron del lado de la sociedad, no del lado de los victimarios, y de ahí hicieron carreras políticas. No digo que hay que politizar, lo que digo es que eso es lo que la ciudadanía está atento. Queremos ver noticias que hoy día salen aisladamente, yo las quiero consuetudinariamente: violador, 29 años, asesino, 40 años, eso está en el código, ¿no? Sí, no es invento, No, está ahí, sino que el problema es que no llegan a la sentencia, pues. No llegan a la sentencia. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver jueces y fiscales que den la cara, que salgan todos los días en televisión también, pues no figuretear, sino decir, atrapamos al violador que tenía atormentado el Distrito 1 en el Guasmo Sur de Guayaquil, y ese señor se va mínimo 29 años. Eso es lo que queremos ver. Claro, tras ese video que se viralizó, lo encontramos hace un momento acá en la prensa de ese policía en Quevedo, que logró capturar o no capturar. Sí, lo capturó. Sí.
a la delincuente que atacó a su esposa y estaba en el registro de menores, y porque le da 2 patadas para, ¿cómo se dice la palabra? Para agarrarlo, sí, para evitar expulsarlo. que fugue, por así tiene un nombre, pero bueno. Neutralizar. ¿No? Neutralizar. Para neutralizarlo, resulta que ese policía ahora tiene problemas en la... Bien da esas 2 patadas, porque si me explico, ya, que no me vengan a mí los derechos humanos, ya basta con esa frasecita y con esa situación. Ese es el punto que quería llegar. ¿Cómo darle fuerza a la policía si una decisión ejecutiva de protegerla? ¿Cómo va a dar usted una orden de usar la fuerza progresiva si en algún momento un delincuente tiene que caer abatido porque se ha resistido al arresto o porque ha disparado contra la autoridad? ¿Qué respaldo tiene la policía? Yo me acuerdo y esa fue una de las causas por las cuales el presidente Félix Cordero fue enjuiciado posteriormente por el tema de los escuadrones volantes, de Rambasí, esto acá, y le dieron la fama de haber sido un gobierno perseguidor y casi delincuencial, tirano, y resulta que fueron decisiones ejecutivas que si no se hubieran tomado, quién sabe en dónde hubiéramos estado en esa época, y que si no se toman ahora, quién sabe dónde estaremos más tarde. Sí, una leyenda urbana negra, mentirosa, aparataje, con una... No, eso sí es de oscuridad, no tiene nada que ver con la raza. Con un aparataje mediático que quisieron hacer poner que aquí en la década de los 80 tú salías en Guayaquil caminando y desaparecía. O que el estadio Modelo estaba lleno de gente y desaparecía. Y el farsante que ahora está en Bélgica, decía que hacía luchas en la Universidad Católica y que salía y que los reprimía. Nunca entró ningún policía en la Universidad Católica. Usted lo sabe bien, usted más o menos de esa época. Pero así eran las leyendas y se inventaba una lucha que no existieron. Mire, si algo se le reconoce al presidente Félix Cordero fue que actuó con la ley en la mano, con firmeza, para derrotar justamente a quienes habían tomado las armas para reemplazarlos por las ideas. ¿Ya? Ese es el juego de la democracia y para eso está un presidente de la República. Yo soy un firme y convencido defensor de los derechos humanos, que son transversales, no solamente en la violencia física, sino en el no respeto a los derechos de participación, de igualdad de oportunidades, de un Estado opresor, de un Estado que no da garantías y muchísimas otras cosas más. El término policía viene de fuerza pública, no de saludo público, es fuerza pública, dentro del margen de la ley, con respeto irrestricto a los derechos de los demás, con respeto a la presunción de inocencia y también con el uso proporcional de la fuerza. Y progresivo. Y progresivo también. Y que sepa la persona que si es atacada, él tiene el derecho a defenderse y a defender al bien más sagrado que tiene un Estado, que es la defensa de la sociedad, que es lo que estamos hablando. Y que si lo quieren procesar, tiene derecho también a un proceso justo, pues no como dicen que uno aquí le cobran hasta las balas. Eso no es correcto. Uno necesita respaldar la fuerza pública, que debe haber focos de corrupción, sin duda alguna, que debe ser castigado. Pero que sea la excepción. Pero la excepción, que debe haber malos elementos, de hecho, que utilizan las armas que les da el pueblo para luchar contra la delincuencia, para temas inconfesables particulares, para extorsiones, para tú no sabes quién soy yo, o amedrentar a la esquina a los vecinos. Sí debe haber. Y esa porción lamentablemente tiene que ser excluida. Pero no por eso vamos a respaldar una institución que igual pasa con el tema de la Fuerza Armada. Y eso se hace, estimado Ramiro y queridos oyentes, con liderazgo, se hace con conocimiento, se hace con compromiso. La decisión ejecutiva es la que yo estoy reclamando, porque eso no necesita ninguna ley. Necesita simplemente una actitud de quien ejerce el poder ejecutivo. Es convicción, firmeza. Es firmeza. Lo que usted ya dice. De derecha o izquierda no tiene nada que ver. Es saber, Borja, socialdemócrata, izquierda democrática, supuestamente distinto al señor Félix Cordero, no tenía un solo pelo mal puesto, ¿no? Bastante firme. Y cuando a alguien le faltó el respeto y no pudo comprobar, le mandó a elegir, a sacarlo de un balcón, si se acuerdan, ¿no? La famosa, ¿no?
El barrio del seguro. Ya digo nomás, ¿no? Aquí hay que ver quién es el presidente de la República, no para estar gritando ni para que no me guste, no para demostrar que el poder del Estado y el pueblo y las armas está representado. El poder no se vocifera, se ejerce. Bolo. La pregunta para el asambleísta es Henry Cucalón. Antecedieron Javier Segarra, Ramiro Cepeda, y estamos hablando sobre el tema de la delincuencia. Y mi pregunta es, pero no solamente es el hecho de tener funcionarios idóneos, y concretamente y puntualmente señala la ministra del Interior, que ya ha demostrado su incapacidad. Ahora es del gobierno. ¿Perdón? Ahora es del gobierno. Premier de la República. Premier de la Así se República. llama ahora. Ok, gracias por la corrección. No. Pero en todo caso, no ha demostrado idoneidad, y ahí tenemos los resultados y tenemos las consecuencias de este hecho lamentable ocurrido a las 6:30 de la mañana, que nos lo trajo a conocer Wendy y posteriormente con mucho más detalle Jaime Velázquez. Pero asambleísta, las cosas tienen que ir de la mano. Hay que reformar el Código Integral Penal porque es garantista, y lo dijo en su momento el abogado Jaime Nebot, luchó por él, porque se lo reforme. Posteriormente la actual... Que también le complemento algo, es sumamente punitivista, ¿no? Y también... Y ya va a ver lo que está pasando, porque ese código da lo mismo ser contrabandista de diésel que te cojan con una caneca de diésel poniendo afuera de un carro, ¿no? Te clavan lo mismo, ¿no? Digo nomás. No, sí. Lo que pasa es que el derecho penal a veces uno lo ve muy lejano hasta cuando se te aparece en la frente, ¿no? Cuidado, es un código bastante punitivista, que tiene ciertos pasajes que mal utilizados por jueces y por fiscales, como el procedimiento abreviado, por ejemplo. Yeah. Es una lógica, lo hemos visto, más allá de lo que hemos estudiado derecho, lo hemos visto hasta en las películas, pero eso no debe ser pues para delitos como asesinato. Estamos claros, ¿no? El procedimiento debe ser para otro tipo de infracciones penales, por citar un ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que obviar, pero claro, para lo interrumpir. No, y está bien la aclaración, oportuna. Y en su momento también lo defendió cuando era asambleísta la actual alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri. Y paralelamente también asambleísta derogar pues ya la tabla de consumo. Entonces mi pregunta es, ustedes ya entran a vacancia legislativa, pero yo no estoy generalizando también en este contexto bancadas, movimientos de ninguna manera, pero sí hay que actuar con premura, porque la situación así lo demanda. No solamente estamos hablando de la inseguridad en Guayaquil, en la provincia del Guayas, sino la inseguridad que se vive en el Ecuador. Y comentábamos con nuestros compañeros hace un momento, ya en estos momentos no necesitamos una figura política, sino alguien técnico, y sobre todo que maneje el tema desde el Ministerio del Interior. Esa es mi pregunta, asambleísta Cucalón. Y que se necesita un concurso, una convocatoria entre todos a sumar esfuerzos. Es que no es una tarea sencilla. El tema de la seguridad ciudadana es absolutamente compleja. Necesitan articulación entre el gobierno central, gobiernos locales, empresas privadas de seguridad, universidades que sí tienen que hacer el control independiente, no dependiente de las estadísticas, para que no salgan estos filósofos con el PowerPoint decir que la gente está más feliz que antes, porque yo le tengo terror a situaciones, te ponen una pantalla y sale que disparas el disparado. Así es. Sí, para ir en el cuadro te sale pues todo al revés, y más en los sociólogos garantistas. No, señores. A eso tienen que sumarle Fuerzas Armadas, Policía Nacional, medios de comunicación. Es una articulación global con una cabeza, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, que tiene la competencia exclusiva en materia de fuerza pública. El municipio de Guayaquil, su alcaldesa y líder, ha dicho, aquí hay la voluntad, aquí hay los recursos, aquí hay vehículos, aquí hay personal, en un nuevo plan, insisto, para sumar esfuerzos. Aquí no es la teoría de la foto, no es el que aquí mando yo. Insisto, tomando en cuenta de que el gobierno tiene serias falencias en este tema, pero serias falencias, que está pagando las consecuencias y los platos rotos con la vida y con los bienes es el pueblo ecuatoriano. Mientras siguen hablando del acuerdo, faltan 21 meses para que el gobierno se vaya, y en hechos reales, para que termine el gobierno, el próximo año, el año 2020, todo el mundo pasa hablando de quién es el próximo candidato a presidente, así es, los próximos candidatos a diputados, y bien, gracias. Y el pueblo sigue pendiente. No es justo, ¿no? No puede ser, en este caso usted ha citado, con el respeto que se merece la ministra, que sea bastante ágil en el tema de los acuerdos,
políticos, bastante ágil para ser jefe de bancadas, bastante ágil para saber el tema de las votaciones, no votaciones, bastante ágil para que la llamen por teléfono a fregar la vida, como hacía la otra presidenta. Ya me costó una ida a la fiscalía, esos vericuetos entre la que no sabía dónde estaba parada y la que recibe la llamada, me costó que yo vaya a la fiscalía. O sea, imagínense, en vez de estar por temas importantes, me quitan el tiempo para yo ir declarando a qué es que se dedicaban a esta llamada y que no saben ni qué era la meca, la seca de la tutuleca, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, pero en temas de seguridad, pues mi querido amigo, solo con ver el aparato, ¿sabes? Tenemos resultados. Se conoce el pato y... Punto sorpresivo, muchacho. Henry, la verdad es que quisiera preguntarte, ¿tú crees que ya es momento de reformular, reestructurar o capaz cambiar? Y probablemente los municipios, así como en algún momento se pasaron las competencias de tránsito, ¿podría el municipio hacerse cargo para una seguridad más efectiva en las ciudades en el tema de seguridad? Es una reflexión importante, interesante, pero tiene un óbice, tiene un límite que es un debate constitucional. Es una competencia exclusiva y excluyente, exactamente. Se puede colaborar, hacer vía convenios, lo que yo llamo suma de voluntades, porque también no puede ser ajeno. Yo fui muchos años funcionario municipal, sigo relacionado de otra manera, y si uno se basa específicamente en las competencias de los municipios, el pueblo ecuatoriano no lo va a entender. Ese pueblo atormentado, el pueblo guayaquileño, con el riesgo que lo maten, que maten a sus hijos, que los asalten. Viste el video al frente de la casa de tu papi, ahí en Los Olivos, etc. Ese sentimiento no puede estar. Yo no digo que no existan per se los delitos, eso en el mundo ideal, eso no existe, pero las tasas, los niveles no pueden ser los intolerables que está pasando. El tema se ha vuelto imparable y se necesita lo que hablamos de esta comisión. Por eso, sensible ante estos acontecimientos, la alcaldesa Cintia Viteri quiere ayudar, quiere sumar en esta línea, y no es justo que por dimes y diretes no se pueda concretar este tipo de situaciones. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros nos comprometemos, ya le hemos dicho al señor presidente de la Asamblea, en lo que a nosotros respecta, máximo hasta la primera semana de septiembre, que regresemos del receso de las sesiones del plenario. Suena un poco más, porque vacancia legislativa suena a vago, vacancia vago, receso. Y aquí que el maestro sabe de historia, antes era al revés. Claro. Las sesiones plenarias, como en todas partes del mundo, eran 2 veces al año. Y de 2 meses. Tener a un congreso, tener a 137 personas, 11 meses al año sesionando como en escuelita, no es una técnica legislativa correcta. No, porque la gente piensa que mientras estás ahí, en lo que llamo en esta pecera, por así decirlo, en esta especie de ágora, tú piensas que estás trabajando como que estás en clase, como que estás en... No, por ahí no pasa. Y broma aparte, yo he estado en el Parlamento Europeo, en muchos parlamentos del mundo, y así no funciona. Pero bueno, ese es el sistema que yo le llamo de escuelita. Pero acá no funciona. No, acá no, pero antes no era así. Claro. 2 meses al año, el plenario y las comisiones legislativas que se llamaban, y mucho congreso extraordinario para conocer una ley o un hecho de fiscalización. Pero en todo caso, primera semana de septiembre, para poder hacer la reforma al Código Integral Penal, aprobar estas normas que, insisto, no son la panacea per se, pero cuidado que hagamos esa ficción, esa demagogia. Ah, ya está el artículo, entonces mañana no hay muertos. No, señores. No, yo tendré que retirarme de la función pública. No puedo. Creo que el músculo aquí se me va a caer, aquí las mejillas se me van a transformar, yo no puedo. Y si eso me cuesta el puesto y me cuesta votos, que me cueste, no puedo, eso no va conmigo. Pero en todo caso, darle mejores herramientas, dejar sin pretexto, y por favor, quiero ser enfático en esto. Ustedes que ejercen la sagrada misión de la comunicación social, que son interlocutores de la demanda del pueblo y la sociedad, pongámonos pilas, ¿no? Jueces y fiscales. Jueces y fiscales no hay que dejarlos dormir, porque ellos son los llamados a hacer que esta situación pare. Evidentemente un gobierno que ponga a trabajar en esa línea. La siguiente pregunta, Henry, es, si bien es cierto, lo que tú señalas con el tema del COI es una herramienta más, pero ¿y cómo vamos a hacer para garantizar que los jueces y los fiscales hagan bien su trabajo? Es que donde tiene que haber control es donde viene el Consejo Nacional de Judicatura. Una vez más, tiene que estarse preocupando de dónde pongo al notario fulano, mengano, no. Señores, el Consejo Nacional de Judicatura tiene una misión cardinal, y eso va a ser parte de los acuerdos, tanto los específicos como los generales, de que tienen que estar atrás, más allá si es verde o amarillo.
si es de X partido, si obra o no obra con la ley en la mano para favorecer o no a la delincuencia de los criminales. Ese es el tema de fondo, señores. Mire, el gran problema de la justicia ecuatoriana no es, pues, si eres liberal, conservador, socialista. Ojalá que hubiera jueces con disquisiciones ideológicas. El problema es la corrupción, la ignorancia y la impunidad. Señores, estamos viendo aquí, ustedes se ponen aquí CNN, permanentemente salen los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Todos tienen una afiliación política, todos tienen una ideología, todos han sido puestos por presidentes norteamericanos, conservadores o demócratas. Y uno ya sabe cómo fallan. Ese no es el problema, pero estos no están a golpe de teléfono, estos no están pues a maletín por debajo. Ese es el problema de fondo. No si son de tal color o tal preferencia política, sino si están o no están con la Constitución en la mano a favor de la gente, punto. Ese es el gran debate. Y para mí el Consejo Nacional de la Judicatura va a tener que jugar un rol preponderante en investigar y castigar a quienes son los jueces y fiscales que no están juntos en esta lucha, que no están comprometidos con esta lucha contra el crimen organizado. Y por último, la última pregunta de mi lado es, si bien es cierto, está señalado que la ministra y la alcaldesa posiblemente deberían unirse, uniendo esfuerzos, ¿no? Ojalá, eso es lo que quiere el ciudadano de a pie, el no enfermo, el no odiador. Sí. Lo que quiere es que sus autoridades se unan para servirlos a ellos. Ese es el bien primordial, ¿no? Pero el tema está en que políticamente hablando ya hay una separación, es decir, no se va a firmar nada, porque alguien cambió los documentos y efectivamente a última hora dijeron no se firma. Pues ¿se va a dar o no se va a dar? Ojalá que se pueda firmar, ojalá que las cosas vuelvan a su cauce, ojalá que se opere con pragmatismo y con sentido común, ¿ya? No con ningún tipo de dogmatismo ni afán de figuración, y peor en el caso de personas no elegidas por voto popular, porque la doctora Viteri tiene una representación. Correcto. Acaba de ganar en las urnas hace menos de 6 meses, tiene una alta aprobación, ha hecho de su vida parlamentaria una lucha por temas de seguridad y ahora está al mando de la ciudad más grande del país. Así que aquí no puede haber duda o cálculo alguno en la parte política. Quien tiene que jugar eso no es el gobierno, es el pueblo, y a todos nosotros me incluyo. Así que ojalá que los ánimos vayan en esa convergencia. Ojalá que se pueda firmar convenios macro y también los convenios específicos con el gobierno, con la empresa privada, con empresas privadas de seguridad, con las Cortes Nacionales. Ojalá que se pueda hacer. Soy todavía optimista en esa línea para poder trabajar en conjunto. Mira, antes de terminar la entrevista, yo le hice una pregunta en off y le hice, después de estos 40 años de que estamos celebrando democracia del retorno a la democracia, y vale la corrección y aclaración, le pregunté un hecho político, uno solo de estos 40 años que haya sido trascendente, que en su conjunto y en su unidad haya representado muchas cosas a la vez. Lo conversamos, hubieron varios. A mí me ha impactado varios porque a mí me ha gustado desde muy pequeño leer, procesar la historia del Ecuador, pero cuando tenía 14 años me impactó mucho el secuestro de un presidente de la República, como fue el 16 de enero del año 1987 en la base de Taura, provincia del Guayas, como fue el secuestro del presidente Félix Cordero, la muerte de varios de sus escoltas que fueron asesinados vilmente, el rol de los medios de comunicación en ese sentido. A la par que un presidente estaba secuestrado, el Congreso de la República se convocó para analizar la conducta del presidente secuestrado y destituirlo, y después se preguntan por qué Félix Cordero reaccionaba también, ¿no? Porque hay que ver cuál es el contexto de la época, de gente que le eligieron diputado, la gente que le eligieron diputado y dijo vamos a gobernar desde la oposición. O sea, para que ustedes vayan viendo más o menos cuál era el ámbito de esa época, cómo hubo una férrea disputa, si que cabe la palabra, por quién sucedía al presidente, porque ya estando ahí hubo obviamente un intento de magnicidio y golpe de Estado. Cómo se organizaron, más allá de todas las diferencias políticas, varias corrientes ciudadanas en Guayaquil alrededor de la figura del entonces gobernador Jaime Nebot en la defensa de la democracia y del orden constituido sin perjuicio a un presidente de la República, y como una fiesta, una algarabía popular cuando el presidente salió y fue
recibido en la calle 9 de Octubre y dio un discurso de fuste desde el balcón de la segunda zona militar. A todo lo largo de la Pedro J. Menéndez Gilbert, y hay algo que hay que Estamos aclarar. celebrando que, ojo, no era Febres Cordero. No, era un Hace símbolo. pocos años antes hemos vivido en dictadura. Lo que la gente salió a celebrar, inclusive de otros partidos políticos, fue que no caímos en una dictadura. Porque por más que el presidente haya estado acertado o desacertado en los orígenes del motivo de lo que nos llevó a esa disputa, señores, seguimos viviendo en democracia. Y segundo, por más diferencias que puedan existir, y en esto yo he sido muy frío a lo largo de los años, nada justifica que un soldado al cual el pueblo le ha dado el arma para que defienda la heredad territorial, le ponga un FAL, un fusil automático liviano, se lo ponga en la 100 de un presidente de la República. Fue un hecho que no se repitió más. Dentro de los 40 años no se repitió más. Y otro hecho, el hecho económico más trascendente de los últimos 40 años. Sin duda alguna, la dolarización, que es lo que yo denomino un pacto social no escrito, factor de estabilidad política, tomado por un presidente derrocado y que ha significado un gran avance económico, ha significado, y reitero, estabilidad, acceso a crédito, que la gente puede ir mejor. Imagínense si no hubiera existido la dolarización con los gobiernos posteriores, ¿dónde hubiéramos llegado? Henry, gracias A ustedes como por siempre. poder conversar todas estas cosas con nuestros compañeros, por un poco alternar los temas del día a día y repasando en 5 minutos de historia. Es una inquietud. Un cacao, inquieto. ¿Dónde se dan de vacaciones? No son El vacaciones. receso de la sesión del plenario comienza el próximo lunes. El receso, porque yo voy a estar trabajando, Bueno, vengo acá. Para mí esto es parte de mi trabajo. Por supuesto. Esto es rendir cuentas permanentemente a los Pero ciudadanos, no es escuchar, remunerado. ¿no? Escuchar parte de las críticas, me explico, también de los, para saber qué es lo que tengo que hacer y conectarme con la gente. Mañana es un productivo a la Realmente de salud. Nuestros votos estarán ahí, en contra de la ex ministra de Salud, profundamente estatista, autora de este código, de este rezagado código del correísmo, que quieren que lo aprobemos y que tampoco vamos a votar La por de él. Flores. Es el día miércoles, estaremos ahí. Yo he participado en todos los juicios políticos y estos dos no serán la excepción. Le encanta eso también. Bueno, son las